Bienvenidos a la segunda parte del foro Soberanía y Seguridad Alimentaria, traído a ustedes por la Fundación Círculo Solidario, con apoyo de nuestros cooperantes Horizon 3000, la Cooperación Austríaca para el Desarrollo y BSIN. En el video anterior hablábamos sobre el concepto de seguridad alimentaria. Para continuar con la explicación de sus componentes, seguiremos con el cuarto y último, el cual es consumo y utilización biológica. El consumo se refiere a que las existencias alimentarias respondan a las necesidades nutricionales. También se toma en cuenta aspectos como la inocuidad y la distribución con equidad dentro del hogar. La utilización biológica está relacionada con el estado nutricional. La inadecuada utilización biológica puede tener como consecuencia desnutrición. Por ejemplo, es necesario que los alimentos vengan de fuentes confiables, que sea higiénico y nutritivo. El lavado correcto de los alimentos influye en la salud de las personas y es una parte importante de la seguridad alimentaria. También el agua de riego influye en la calidad de los alimentos. Una fuente de agua con bacterias puede afectar cultivos como la lechuga, la cual al consumirse cruda puede afectar nuestra salud. También está la equidad de alimentación dentro del hogar. Muchas familias tienen la costumbre de distribuir de manera inequitativa sus alimentos. Es muy común el caso en que las madres no comen con tal de darle de comer a sus hijos. Y también se da la situación de que se le da al padre mayor cantidad de alimentos y se deja al resto de la familia con menos. Todos somos vulnerables en mayor o menor grado a la inseguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, hay grupos con mayor probabilidad de padecerla por su grado de exposición a los diversos factores de riesgo. Ahora vamos a hablar sobre la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Pues se define como el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológicas, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Lo que significa que todos los pueblos deben tener el derecho a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente apropiada y a los recursos para la producción de alimentos y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. La diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria es que la soberanía se centra más en las leyes y busca cambiar las políticas de los países para que las personas puedan recibir su derecho a la alimentación, mientras que la seguridad alimentaria se enfoca en manejar los recursos para que las personas puedan tener acceso a este derecho. La soberanía alimentaria tiene 6 pilares. El primero se centra en alimentos para el pueblo. Pone la necesidad de alimentación de las personas en el centro de las políticas e insiste en que la comida es algo más que una mercancía. Es decir, que no se deben ver los alimentos solo como una mercancía que si no se vende debe botarse. Y el Estado debe asegurar la equidad en la producción de alimentos e igualdad de oportunidades para los productores. 2. Pone en valor a los proveedores de alimentos. Apoya modos de vida sostenibles como la agricultura sostenible, la agricultura familiar y respeta el trabajo de todos los proveedores de alimentos, ya sean pequeños productores o grandes. Localiza los sistemas alimentarios. Reduce la distancia entre proveedores y consumidores de alimentos. Es decir, que se debe asegurar de que las personas tengan acceso a los mercados y que no se les dificulte llegar a ellos. También debe resistirse a la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables que dañan el medio ambiente o acaparan los alimentos para que las personas tengan la obligación de consumir de ellos. 4. Sitúa el control a nivel local. Los lugares de control están en manos de proveedores locales de alimentos. Reconoce la necesidad de habitar y compartir territorios y rechaza la privatización de los recursos naturales, es decir, que las personas de una población tengan igualdad de oportunidad para comercializar sus recursos, dándole prioridad a los que producen localmente sobre los que traen el alimento de afuera. Promueve el conocimiento y las habilidades. Se basa en los conocimientos tradicionales. Utiliza la investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a generaciones futuras. Rechaza las tecnologías que atentan contra los sistemas alimentarios locales. Cada población desarrolla sus técnicas agrícolas dependiendo de las condiciones de su terreno. La soberanía alimentaria promueve el intercambio de estas técnicas entre poblaciones.
y además promueve el paso de este conocimiento de generación en generación. Además, el Estado debe asegurar que construcciones como carreteras o presas hidroeléctricas no afecten a la población, no les quiten terrenos para cultivar, ni le provoquen daños en sus casas. Por último, debe ser compatible con la naturaleza, maximizar las contribuciones de los ecosistemas, mejorar la capacidad de recuperación, rechazar el uso intensivo de energías de monocultivo industrializado y demás métodos destructivos. Es necesario no solo mantener la salud de las personas, sino también de la tierra, haciendo buen uso de la agricultura y métodos sostenibles que no dañen el suelo. Y tampoco abusar del uso de fertilizantes y pesticidas químicos que pueden dañar directamente a la población si no se aplican correctamente. Para concluir, podemos decir que tanto la seguridad como la soberanía alimentaria enfatizan las necesidades de aumentar la producción y la productividad de alimentos para enfrentar la demanda futura. Ambos conceptos subrayan que el problema central el día de hoy reside en el acceso a los alimentos y, en consecuencia, suponen políticas públicas redistributivas desde el ámbito del ingreso así como del empleo, y asumen también necesaria la articulación entre alimentos y nutrición. Además, ambos conceptos se pueden derivar propuestas de protección social para enfrentar crisis temporales o programas de transferencias condicionadas que formen parte del programa de combate a la pobreza. Es necesario aclarar que el concepto de soberanía alimentaria no es antagónico ni alternativo al concepto de seguridad alimentaria. De sus dos componentes, uno se ubica más allá del concepto de seguridad alimentaria en el ámbito de las definiciones irrenunciables del Estado moderno, es decir, más allá de su soberanía en general, especialmente para definir políticas alimentarias. En tanto, su otro componente sobre las formas de producir, priorizando la agricultura familiar, se coloca más acá del concepto de seguridad alimentaria en el ámbito de las políticas públicas específicas. Adicionalmente, el concepto de soberanía alimentaria también está siendo adoptado por espacios parlamentarios supranacionales como el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano, el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe. Por lo tanto, es necesario hacer uso de la gestión de riesgo de desastres, el cual utiliza directivas administrativas y organizaciones para poner en marcha estrategias y políticas, así como para mejorar las capacidades de cooperación, reducir los impactos adversos y la posibilidad de una catástrofe. A su vez, haciendo uso de la reducción de riesgo de desastres, el cual se basa en conocer la vulnerabilidad y promover la resistencia mediante acciones destinadas principalmente a los sistemas socioeconómicos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos nuevamente a nuestros cooperantes Horizon 3000, la Cooperación Austríaca para el Desarrollo y BSIN. Esperamos que les haya interesado el tema y agradecemos a nuestros cooperantes. Que pase un feliz día.